Precisamente la palabra de Dios en Josué capítulo 24. Amén. Josué capítulo 24 y vamos a estar leyendo versículos 14 y 15. Josué capítulo 24 versículos 14 y 15. Y cuando lo tengan, si pueden contestar con un fuerte amén. Y si lo andan buscando todavía, un fuerte aleluya. Josué capítulo 24 versículos 14 y 15, amén. Y si lo tenemos, hay páginas todavía que están turneando, amén. Y si nos podemos parar para leer la palabra de Dios, amén. Estamos en Josué capítulo 24, versículos 14 y 15, amén. Y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto. Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferías a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Por cuanto a mí y mi familia, serviremos a Jehová. Voy a pedir al pastor si él puede orar por la palabra en el día de hoy. Amén. Padre amado, Padre santo, Señor, te damos gracias, te damos la gloria y la honra, Padre amado, solamente a ti, Jehová. Padre amado, en estos momentos, Señor, te presento, Señor, a tu sierva, Padre amado, que seas usándola, Padre amado, con esa palabra, Padre amado, que pueda fluir, Padre amado, que seas tú dándole poder, autoridad, Padre amado, pero sobre todo la unción que solamente viene de ti, Jehová. Y que nosotros, Padre amado, tengamos nuestros oídos, nuestra mente y nuestro corazón, Padre amado, preparado para que tu palabra caiga en tierra fértil. Padre amado, te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Alex, do I need the microphone or can I put it down? You need it? Oh yeah, that's fine. Amén. Aleluya. Amén. So, noviembre 4, voy a dar un poquito de introducción antes de entrar en la palabra. Noviembre 4, que fue este martes pasado, hubo votación, elecciones. Aquí utilizamos en parte de atrás. Y una de las cosas que yo puse en el chat de la iglesia, y yo puse también en el Facebook de la iglesia, y lo voy a leer palabra por palabra, yo dije: los queremos animar que usen sus derechos y vayan a votar. Muchas veces no lo hacemos pensando que no hace ningún efecto, pero después, cuando hay cambios que no nos gusta, empezamos a quejarnos. La realidad es que no nos podemos quejar si nosotros no hicimos nada para ayudar a la situación. Hay un dicho que dice: estás en la mesa o en el menú, que significa que si no participas activamente en la toma de decisiones, estás sujeto a las decisiones tomadas por otros, lo que puede ser desventajoso. Es una metáfora del poder y la influencia que sugiere que aquellos que están ausentes de la mesa, donde se toman decisiones, se convierten en el menú, sujetos a ser actuados por otros. Solo los invitamos que se sienten en la mesa y sean parte de la conversación aquí en nuestro condado. Y una de las cosas que también puse es que vamos a tomar el tiempo para orar por los nuevos líderes. Y cuando yo puse ese mensaje y ese dicho que dice: o estás sentado en la mesa o estás en el menú, empecé a pensar en el fin de semana que viene, o el día 11, ese es martes, que viene, que es el día de los veteranos, amén. Y yo dije: ¿cuántos veteranos se han parado en la brecha, han decidido hacer y levantar su mano derecha para esta nación y han decidido: yo estoy dispuesto a no simplemente estar en el menú y no hacer nada, sino yo quiero estar sentado en la mesa, yo quiero ir en pos de la guerra, no quiero huir de la guerra, sino ir en pos de la guerra. Yo estoy dispuesto a pararme en la brecha por los conocidos y por los no conocidos, y
hay muchos veteranos. Aquí en el día de hoy tenemos al pastor que es veterano, tenemos al hermano Roberto que es veterano, a la hermana Nidia que es veterana, al hermano Alex que es veterano, y también tenemos familias también de veteranos. Tenemos a la hermana Evelyn, Melanie que son familias de veteranos, a la hermana Chesley y toda la familia que su hijo fue veterano, amén. La hermana Raquel, la hermana Elizabeth que ella tiene familiares que son veteranos, amén. Víctor que su papá es veterano, Madeline que su esposo es veterano, la hermana Ivonne que tiene un hijo que está activamente sirviendo, a la hermana Pilar que fue esposa de militar y tiene una hija en la milicia o que estaba en la milicia. Tantas personas que nosotros hemos apoyado en nuestro caminar y hemos visto cuánto esfuerzo les toma para ir adelante. Yo sé que yo estaba hablando una vez con la hermana Pilar y ella dice, mi hija todavía tiene los rasgos en su mente de las cosas que han pasado mientras ella estaba en la milicia, pero ellos decidieron ir y estar delante y hacer esa decisión, aun cuando todavía tienen rasgos en su cuerpo, en su mente, aleluya, pero ellos decidieron pararse. Ellos dijeron, no voy a estar simplemente en el menú, yo quiero ser parte de la conversación, yo quiero marcar una diferencia. Antes de entrar a la predicación le queremos honrar a los veteranos diciendo gracias por pararse en la brecha por nosotros, gracias por hacer esa decisión que muchos de nosotros no pudiéramos hacerlo y dijeron, heme aquí, yo iré, yo pararé, amén. Y ahora vemos a Josué que en esta situación, si leemos, dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvelo con todo el corazón. Y sabemos ese versículo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta lo tenemos escrito en los paredes de nuestros hogares, tenemos las Biblias abiertas ahí y lo declaramos, yo y mi casa serviremos a Jehová, aleluya. Él eligió, él hizo esa decisión, pero para poder también entenderlo hay que ir a Josué 23. En Josué 23 dice, empezando con el 1, y voy a tratar de ser rápido, yo no puedo ver así de lejos, pero yo sé que ya son 10:46, gracias hermana, porque nunca me pongo los lentes para no poderlos ver las caras si están haciendo caras hacia mí. Eso no lo veo, si quieren hacer cara, hazlo, porque como sea no lo voy a poder ver, amén. Pero en Josué capítulo 23 dice, pasaron los años y el Señor le había dado al pueblo de Israel descanso de todos sus enemigos. Josué, quien ya era muy viejo, reunió a todos los ancianos, a los líderes, a los jueces y a los oficiales de Israel y les dijo, ya estoy muy viejo. Ustedes han visto todo lo que el Señor su Dios hizo por ustedes a lo largo de mi vida. El Señor su Dios peleó por ustedes en contra de sus enemigos. Yo les he repartido para que sea su hogar toda la tierra de las naciones que aún no están conquistados y también la de aquella que ya hemos conquistado, desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo, donde se pone el sol. Esta tierra será de ustedes, porque el Señor su Dios, Él mismo expulsará a toda la gente que ahora vive ahí, y ustedes tomarán posesión de esa tierra, tal como el Señor su Dios lo prometió. Eso fue algo, gracias hermano Alex, eso fue algo que él decía, mira, lo que Dios te ha prometido, lo que Dios quiere poner en tus manos, Él lo hará. Él te ha dado una promesa y no importa si ya yo estoy viejo, si ya dicen que voy a morir, a mí me toca pararme y recordarles a ustedes que la promesa de Dios sigue firme, que el Señor dijo que vas a entrar a la tierra prometida y vas a entrar. Y dice que Él reunió a todo el pueblo, a los líderes, a los jueces, a los oficiales, y le empezó a recordar de las promesas de Dios. Si seguimos en ese versículo dice, amén, amén. Así que asegúrense de amar al Señor su Dios. O sea, tú quieres recibir lo prometido del Señor, la tierra prometida que Él te va a dar, pues el 11 dice, asegúrase de amar al Señor de Dios. Asegúrase que no se aparte de Él y se aferra a los costumbres de los sobrevivientes
bendición del Señor. ¿Ustedes quieren entrar en la tierra prometida? Amén. Pues hay que ser obediente al Señor. Hay que amar al Señor. Hay que seguir los mandamientos que Él ha puesto. Pero como vivimos aquí, en este mundo y en esta cultura y en esta sociedad, es bien fácil ser arrastrado. Es bien fácil decir que y nos distraernos y seguir las costumbres que hay aquí. Pero dice la palabra, aleluya, que si no tenemos cuidado, nos caeremos en la trampa de ellos y serán como un látigo en la espalda y como salsa con espinos en los ojos, y ustedes desaparecerán de la buena tierra que el Señor su Dios les ha dado. Y Él les recordó en el 14, dentro de poco tiempo me voy a morir. Seguiré el camino de todo ser viviente en este mundo, porque todo hay una ley de vida, nacemos y hay que morir. Amén. Pero en lo profundo del corazón, ustedes saben que cada promesa del Señor su Dios se ha cumplido. Ni una sola ha fallado. Pero así como el Señor su Dios le ha dado las buenas cosas que prometió, también traerá calamidad sobre ustedes si lo desobedecen. Lo destruirá hasta eliminarlo por completo de esta buena tierra que les ha dado. Si rompen el pacto del Señor, su Dios, al adorar y a servir a otros dioses, su enojo arderá contra ustedes y pronto desaparecerán de la buena tierra que Él les ha dado. Si rompemos ese pacto que hicimos con el Señor, si nos desviamos de ese pacto que una vez cuando llegamos al altar del Señor y le dijimos, Señor, te entrego mi todo mi alma, todo mi ser, Señor, yo reconozco, Dios, que yo he hecho mal, Señor, yo reconozco que soy un pecador, Señor, pero ahora vengo delante de ti, Señor, confesando porque tu palabra dice, y confesarás, Señor, y dirás la verdad y la verdad te hará libre. Y cuando venimos al altar y nos entregamos y nos reconciliamos y decimos, Señor, yo entiendo, Padre, Señor, que yo no puedo, pero yo te acepto a ti como mi Salvador. Ese es el pacto en el cual entremos. Pero ¿qué pasa cuando nosotros rompemos este pacto? Y ahí es donde dice la palabra. Y dice Josué 24:1, dice que después de eso, José continuó y tomó a todos los tribus de Israel en Siquem, junto con los ancianos, los líderes, los jueces y los oficiales. Así que todos se reunieron y se presentaron ante Dios. Él no simplemente se quedó ahí reuniendo a los líderes, a todos ellos, sino a todo el pueblo, y lo hizo ahí en Siquem. La prédica de esta mañana se titula Parados en la encrucijada de Siquem. Parados en la encrucijada de Siquem. En este momento, Josué estaba parado ahí. Yo sé que yo había puesto el foto para después, pero ponme el primer foto, hermano Alex. Vamos a ver si Siquem, si pueden ver aquí, no sé si pueden ver el punto. Siquem estaba aquí en medio de dos montañas, entre el monte Gerizim y el monte Ebal. Era un valle ahí mismo. El próximo slide. Y dice, por la manera que era, si lo pueden ver aquí, se convirtió en un anfiteatro natural, que cuando uno se paraba ahí, en ese valle de Siquem, dice que se podía escuchar a ambos lados lo que se estaba diciendo. Josué tomó a todo el pueblo y él parado ahí en el medio, él dijo, vas a escoger. Tú vas a escoger lo que tú quieres hacer, amén. Y dice, si vamos a Deuteronomio 11, 26 al 36, hermano Alex, que estoy brincando, está ahí el versículo, pero quiero que vean esto. En Deuteronomio 11, 26 al 30, Dios le dijo a Moisés, escucha bien, hoy te doy a elegir entre una bendición y una maldición. Recibirás bendición si obedeces los mandatos del Señor tu Dios que te entregó hoy, pero recibirás maldición si rechazas a los mandatos del Señor tu Dios y te apartes de Él y rindes
Ebal. Estos dos montes se encuentran al occidente del río del Jordán, en la tierra de los cananeos que viven en Valle del Jordán, cerca de la ciudad de Gilgal, a poco distancia de los robles de Moré. El Señor le dijo, van a llegar a esa encrucijada y una montaña será símbolo de bendición y el otro de maldición, y tú te vas a parar y lo vas a dar a escoger. Siquem se convirtió en una encrucijada en su vida. Hoy, en estos tiempos más que nunca, estamos en una encrucijada en nuestra vida espiritual. Estamos ahí parados y hay que escoger si vamos a escoger la bendición de Dios y la obediencia de Dios, o vamos a pararnos y decir como Jonás dijo, yo voy a ir al otro lado. Yo no quiero hacer lo que Dios me ha mandado a hacer, porque en la historia de Jonás fue porque él no quería que viniera la salvación a Nínive. Él dice, yo sé que el Señor es misericordioso, que lo va a perdonar, y ellos no merecen ese perdón. Y él decidió ir al otro lado. Y sabemos la trayectoria de Jonás, que él tuvo que ser procesado hasta llegar a donde Dios lo mandó. Pero esa no es la historia de hoy. La historia es que nosotros estamos parados ahí en la encrucijada de Siquem y hay que escoger lo que vamos a hacer en nuestra vida. Hay que escoger si vamos a ir en pos de Dios y dejar todo lo que nos quiere, todo lo que la carne quiere, todo lo que nosotros queremos, todo a lo mejor que nosotros, los planes que hemos atravesado. Pero como leía nuestra hermana Elizabeth en Isaías 55, aleluya, que decía, buscar a Jehová mientras puede ser hallado, llamarle en tanto que está cercano. Dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Aleluya. Y a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos y decidimos, Señor, ya yo he atravesado el plan mío, ya yo sé lo que yo voy a hacer, y queremos ir en pos de nuestra propia concupiscencia, pero el Señor dice, trae a mí tus planes, ponlo delante de mí, que voy a ser yo el que te guía. Simplemente obedézcame, simplemente niega tu carne, recoge tu cruz y sígame. Pero muchas veces queremos hacer lo fácil y no sabemos que cuando estamos escogiendo lo fácil, estamos yendo hacia Monte Ebal, el monte de la maldición, por escoger lo fácil, por escoger a lo mejor lo que nuestro carne desea, lo que nosotros decimos, pero me es más fácil. Ese deseo que yo digo, Señor, Padre, Señor, siempre he querido esto. Estoy viendo que todos los demás están haciendo esto. Estoy viendo que los demás, los impíos, están felices porque yo no puedo hacer eso. Pero la palabra dice, como hemos estado hablando en semanas anteriores, que el Señor dice, en este mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. A veces, cuando estamos parados en Siquem y estamos viendo al monte Gerizim de las bendiciones, vemos que el camino está muy espinado. Vemos que hay muchos problemas, hay muchos rincones que a lo mejor no podemos caer, pero en esos momentos hay que decir, Señor, dame pies de siervo para atravesar esas montañas, Dios, dame esos pies, Señor, para poder escalar, Señor. Si tú me llamaste, Señor, para subir esa montaña, Dios, Señor, si tú me llamaste para hacerlo, Dios, yo sé que tú llamas, tú vas a equipar, pero hay que pararnos y decir, Señor, yo he decidido obedecerte. Aun cuando el camino es difícil, aun cuando yo veo que los recursos que yo deseo y anhelo, lo que yo pienso que son bien, yo pienso que están al otro lado. Pero sabemos que cuando estamos confiando en el Señor, cuando estamos operando en fe, como hemos estado hablando los martes y los jueves, a lo mejor no es lo que vemos con nuestros ojos naturales. A lo mejor hay que poner esos lentes de fe, y no es a lo mejor, es la verdad. Hay que ponernos esos lentes de fe y decir, Señor, yo te voy a mirar hacia ti, Señor. Yo voy a seguir tu voz, Señor. Porque tu palabra dice, el oveja conoce el voz del buen pastor. Y aunque el enemigo
muerte. Amén. Él se paró ahí en el medio, en el valle de Siquem, llamó a todos los tribus y empezó a decir, hay que escoger. Y el pueblo de Israel sabía la importancia de Siquem, porque hubo historia en la Biblia acerca de Siquem. Si vamos a Génesis, capítulo 12, versículo 1 al 7, habla del llamado de Abraham. Cuando el Señor le dijo a Abraham, deja tu patria y tus parientes y la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te he mostrado, que yo te voy a hacer una gran nación. Aleluya, yo te voy a bendecir y yo voy a ser el que te haré famoso y será una bendición para otro. Yo voy a bendecir a los que te bendigan y yo voy a maldecir a quienes tratan con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidos por medio de ti. Y dice que Abraham en ese momento dijo, ok, Señor, yo voy a hacer lo que tú me has ordenado. Pero también trajo a Lot, y eso también es otra historia, que no hizo completamente lo que el Señor le mandó. Y dice que él se fue, y dice en el versículo 6 de Génesis 12, dice, y Abraham atravesó la tierra hasta llegar a Siquem. Y allí estableció el campamento junto al roble de More. En aquel tiempo los cananeos habitaban en esa región. Entonces el Señor se le apareció a Abraham y le dijo, daré esta tierra a tu descendencia. Y ahí en Siquem edificó allí un altar y lo dedicó al Señor quien se le había aparecido. Ahí es una muestra de cómo este lugar, Siquem, era un lugar conocido por los israelitas, pero porque fue ahí donde el Señor fue ahí antes de eso, el Señor le da el mandato, salga de tu tierra prometido, y cuando llega a Siquem, donde el Señor dice, esta tierra será tuyo. Esta tierra será la tierra que yo te voy a dar. Y dice que Abraham ahí hizo un altar delante del Señor, porque el Señor le había aparecido. En ese momento, en vez de hacer un altar al Señor, él pudiese decir, Señor, pero tú me bajaste de una montaña para llevarme a otro. Señor, tú me llevaste a un desierto para llevarme a otro. Señor, tú me dejaste solo, Padre Señor, aparentemente, porque me dijiste que dejara mi familia, que dejara todo atrás y que yo atravesara por lo desconocido. Él pudiera decir eso. Pero dice que Abraham fue obediente y cuando llegó a Siquem, oró al Señor. Ahí en ese momento, él hizo otra decisión. Señor, yo voy a entrar en pacto contigo. Yo no voy a seguir a otros dioses. Yo voy a seguir adelante contigo. Señor, aunque a lo mejor estoy lleno de temor, aunque a lo mejor estoy lleno de duda, aunque yo pienso que yo no puedo, Señor, ahora en este momento en Siquem, yo te hago un altar y comienzo mi pacto contigo, recordándome a mí que hay una señal, Señor, que aunque tengo temor, aunque tengo duda, aunque tengo confusión, aunque no sé lo que voy a hacer, oh Dios, pero yo sé, Señor, que el plan tuyo es perfecto. Si yo sigo el plan mío, Señor, si yo hago lo que es cómodo para mí, Señor, me voy a perder, oh Dios. Si yo hago, Padre Señor, lo que yo pienso es la solución, voy a ver que no es la solución y me voy a perder más. En este momento, en el valle de Siquem, voy a hacer pacto y altar contigo y recordarme que me es necesario obedecer y simplemente caminar y hacer lo que tú me has llamado a hacer. En Génesis capítulo 33 vemos que ahí también fue un poquito antes, hubo un tiempo donde Esaú y Jacob se apartaron como hermanos. Jacob salió huyendo porque él había estafado a su papá y había robado la bendición de Esaú. Y Esaú quería matarlo, pero llegó un momento donde Dios le plació que ellos se encontrasen de nuevo. Y en Génesis 33 dice que Jacob levantó la vista y vio a Esaú, quien se acercaba con sus 400 hombres. Y dice que Jacob sentía un poquito de temor pensando que Esaú lo iba a matar. Pero
dice la palabra que cuando Isaú lo vio, dice, corrió a su encuentro y lo abrazó y puso los brazos alrededor de su cuello y lo besó y ambos lloraron. A veces en nuestro proceso, por causa de cosas que hemos hecho en nuestra vida, tenemos pensar, Señor, ya yo no puedo ser perdonado, yo he hecho tantas cosas, me van a matar, Señor. El remordimiento, el dolor que yo siento por las decisiones, no voy a poder aparecer mi cara, Señor, porque yo sé que hice las cosas mal. Y Jacob venía con esta carga y él decía, mi hermano me va a matar, mi hermano no va a poder perdonarme. Pero el Señor también estaba trabajando en la vida de Saúl. Cuando se vieron, se abrazaron. Y dice también en el versículo, dice en el versículo 16, que después que tuvieron ese encuentro, los dos se fueron de su camino. Y dice que Jacob viajó hacia Sucot y allí construyó una casa. Pero después el 18 dice, después de viajar todos los trayectos desde Padán Aram, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem en la tierra de Canaán. Una vez ahí estableció su campamento fuera de la ciudad y la parcela donde acampó, ahí hizo y compró la tierra y edificó un altar y le puso por nombre el Elohé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Jacob, con tanto agradecimiento delante del Señor, donde él pudiese estar muerto, él ahí en Siquem, cuando llegó a esa encrucijada, dijo, Señor, gracias por salvarme. Gracias, Padre Señor, porque yo pudiese estar muerto y yo construyo hoy este altar en Siquem diciendo, Dios, tú eres el Dios de Israel. Señor, tú eres mi Dios, Señor. El Dios, Padre Señor, que me libró de la muerte. El Dios que me vio cuando ninguna otra persona me vio. El Dios que me abrazó. El Dios que me envolvió en sus manos y dijo, adelante, porque tú tienes propósito. Y él hizo ese pacto una vez en Siquem. También vemos que en Génesis 35, aleluya, que también llegó un momento cuando Jacob habló a su familia y dijo a toda su casa, en Génesis 35, versículo 2 dice, desháganse de todos sus ídolos paganos, purifíquense y pónganse ropas limpias. Ahora vamos a Betel, donde edificaré un altar a Dios que respondió a mis oraciones cuando yo estaba angustiado. Y él ha estado conmigo en todos los lugares por donde anduve. Entonces, cuando le entregaron a Jacob todos los ídolos paganos que conservaban la familia de él y todos los aretes, él tomó y los enterró bajo el gran árbol que está cerca de Siquem. Otra vez una encrucijada en la vida de esa familia. Él dijo, van a tener que escoger si van a seguir a Dios o van a seguir esos ídolos y esos paganos. Tú tienes que escoger. Y ellos en ese momento hicieron la decisión de entregarlo todo y él lo enterró ahí en ese momento diciendo, esto ya no es parte de nosotros, esto se queda aquí. Ahí en Siquem, como le decíamos, hubo muchas encrucijadas en la vida, amén. Y ellos tenían que decidir qué iban a hacer. En Génesis capítulo 37 habla de otra encrucijada que pasó en Siquem, que es la historia de José. Dice en el capítulo 37, y no lo voy a leer completamente, pero dice que los hermanos de José estaban apacentando sus ovejas en Siquem y el papá le mandó a Siquem para ver a sus hermanos. Y cuando los hermanos lo vieron de lejos, ellos empezaron a decir, aquí viene el soñador, aquí viene a este hombre que piensa que él es mayor que nosotros. Y en el versículo 20 dice, vamos a matar y vamos a tirarlo en esa cisterna para que nuestro padre piensa que un animal salvaje lo comió. Y entonces veremos que se queda de su sueño. Pero Rubén, porque él dijo, ay bendito, ese es mi hermanito. Él dijo, no vamos a hacer eso. En vez de matarlo, vamos a tirarlo en el cisterna. Y ahí en ese cisterna
cisterna estaba vacía. Y él se fue porque él tuvo que hacer algo, y cuando Rubén no estaba, dice que los hermanos vieron que venía una caravana de ismaelitas, mercaderes, y ellos decidieron vender a su hermano. Amén. Y en el 28 dice, entonces cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José los sacaron de la cisterna y se lo vendieron por 20 monedas de plata, y los mercaderos lo llevaron a Egipto. Otra vez vemos que en Siquem hubo otra encrucijada. Le estoy llevando por todo esto porque quiero que vea que el pueblo de Israel sabía la importancia de Siquem. Sabía que había tantas historias donde en ese momento, en ese valle, tuvieron que cambiar y de hacer una decisión qué iban a hacer con su vida. Y ahí, por hacer las decisiones, ellos pudieron ver el destino que se desarrolló, porque ellos hicieron una decisión ahí en Siquem. Ahí en Siquem, en la historia de José, pudiéramos decir esos hermanos eran fatales. Hicieron una decisión por su propio ego, por su propio celo, pero sabemos que Dios tenía un propósito por cada esto. Pues sabemos que cuando José llegó a Egipto, aunque fue procesado, todo fue por la gloria de Dios para un día elevarlo y librar a una nación, a traer esa comida cuando había hambruna por la tierra, y todo fue un propósito. Pero ahí en Siquem estaba esa encrucijada donde tuvieron que hacer esa decisión. En Jueces capítulo 9 también habla de una historia acerca de Abimelech, hijo de Gedeón, que también hizo a Israel escoger quién tú quieres por rey. Y cuando escogieron a Abimelech, dice que Abimelech mató a todos los otros hijos de Gedeón, excepto uno, y que hubo gran matanza. ¿Por qué? Porque ellos tomaron una decisión en Siquem. Otra vez más, estamos parados en la valle de Siquem y hay que hacer una decisión. Hay que hacer una decisión si vamos a ir en la maldición o a la bendición. Hay que hacer una decisión si vamos a ser influenciados por este mundo o vamos a pararnos firmes y decir como decía Sadrach, Mesach y Abednego en capítulo Daniel, que decía, mira, oh rey, no importa si tú haces ese estatua y tú quieres que nosotros doblemos, nosotros no nos vamos a doblegar. Nosotros sabemos el Dios que servimos y no nos vamos a corrompir. Vamos a mantenernos firmes, y si el Dios nuestro no nos quiere salvar de tu mano, igual voy a alabar a mi Dios. Igual vamos a seguir firmes, constantes, como una estaca, como hablaba nuestra hermana Evelyn, que es la fe, es la obediencia, una estaca. Y ellos estaban parados en ese fe. Siquem es ese valle en nuestra vida donde hay que hacer esa decisión. Si regresamos a Josué capítulo 4, ya leemos el versículo 1, pero el versículo 2 dice, y Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel, hace mucho tiempo tus antepasados, entre ellos Taré, el padre de Abraham, y Nacor, vivían al lado del río Éufrates y rindieron culto a otros dioses. Pero yo tomé a tu antepasado Abraham de la tierra que está al lado del Éufrates y lo guié a la tierra de Canaán y le di muchos descendientes por medio de tu hijo Isaac. Y sigue en este versículo hablando de todo lo que el Señor hizo con sus antepasados. Dice en el versículo 9, dice, después Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, empezó una guerra contra Israel y llamó a Balaam, hijo de Beor, para que lo maldijera. Pero yo no le quise escuchar. En cambio, hice que Balaam te bendijera y entonces te rescaté de Balac. Y sigue hablando de la encrucijada de Jordán, que cuando llegaron a Jericó, de cómo ellos pudieron pelear contra los amorreos, como los feroceos, los cananeos, los giteos, los gergeseos, los heveos y los jebuseos, pero que Él les dio la victoria. Y sigue hablando de las bendiciones del Señor, amén. Y el versículo 14 dice, por lo tanto, teme al Señor y sírvele con todo el corazón. Echa fuera para siempre los ídolos que tus antepasados adoraron cuando vivían del otro lado del río Éufrates y en Egipto.
Sirve únicamente al Señor. Pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. Y ahí fue donde Josué le empezó a decir, ustedes tienen en decisión, ustedes pueden elegir, amén. Ahí está la botella de leche, una cosa. Sí, hay uno allá hecha ahí en the cup holder, sácalo papá, el orange one. Debajo del abanico, así. No, ya no está hecho. Ahí en el bolsillo está la botella de leche. Ya. Perdón, hermano, él me está llorando, hay hambre. Amén. So, él dice, hay que hacer una decisión. Ustedes tienen que decir si van a seguir adorando a los otros dioses, si van a permitir que se contaminen, si van a permitir, aleluya, que ustedes y tus hijos hagan lo que les dan la gana, o van a pararse firme. Y Josué en ese momento dijo, yo y mi casa vamos a servirle al Señor. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir adelante. Yo he decidido que yo me voy a parar firme en vez de dejarme arrastrar por los corrientes del mar. Yo no me voy a dejar influenciar. Yo no me voy a dejar corrompir. Y yo no voy a permitir que mi familia haga la decisión tampoco. Porque mientras están en mi casa como cabeza de hogar, yo hago la decisión y nosotros vamos a servirle al Señor. Él hizo esa decisión. Y dice la palabra que el pueblo en ese momento dijeron, nosotros jamás vamos a abandonar al Señor, ni serviremos a otros dioses. Pues el Señor nuestro Dios es el que nos rescató a nosotros y a nuestros antepasados. Él fue el que nos sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto. Él fue el que hizo milagros poderosos ante nuestros propios ojos. Cuando andábamos por el desierto, rodeados de enemigos, Él nos protegió. Fue el Señor mismo que nos expulsó de los amorreos y las otras naciones que vivían aquí, en esta tierra. Y entonces Josué le dijo, ¿están seguros? ¿Están seguros que ustedes están capaces de servirle al Señor? Porque nuestro Dios es santo y celoso. No les perdonará su rebelión ni su pecado. Si abandonan al Señor y sirven a otros dioses, Él se pondrá en contra de ustedes y los destruiré, aunque les haya hecho tanto bien en el pasado. Él les estaba recordando en ese momento, esto no es un juego que ustedes van a decir con tu boca que vamos a servir al Señor y después hacer lo que le haga la gana. Porque Él decía, recuerda que nuestro Señor, nuestro Dios, es un Dios santo y demanda la santidad. Recuerda que nuestro Dios es un Dios celoso y Él no comparta su gloria con nadie. Recuerda que Dios no puede ser burlado. Recuerda que si tú decides servirle a Dios, tú lo tienes que hacer de todo corazón. Están parados en la encrucijada y hay que hacer una decisión. Si vamos a servir al diablo o vamos a servir al Señor. Y uno puede decir, pero eso es fuerte. ¿Cómo estamos sirviendo al diablo? Pues la palabra dice que si no somos de Dios, si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Palabra fuerte es. Cuando nosotros decidimos desobedecer, ir en pos de otras cosas, ya no somos hijos de Dios en ese momento. Nos estamos quitando eso. Claro, uno puede decir, pero yo acepté al Señor y los dones de Dios son irrevocables. Yo estoy viendo un show y en parte del show había una muchacha jovencita de 16 años que ella decidió emanciparse de sus padres. To emancipate herself from her parents. ¿Por qué? Porque ella dijo, a mí no me gusta que tú estás haciendo estas decisiones, aunque son decisiones para protegerme a mí, yo quiero hacer lo que me dé la gana. Y ella en ese momento fue al fuerte, dijo, yo quiero proveer esta evidencia y yo me quiero emancipar de mis padres. Y a veces en el mundo espiritual hacemos lo mismo. Sí, es verdad. Somos hijos de Dios, del gran yo soy, del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Pero llega un momento en nuestra vida donde por nuestra terquedad, por nosotros querer seguir en pos de todos los deseos de este mundo, los deseos de nuestro cuerpo, nuestros deseos de nosotros mismos, de nuestra lujuria, de todo lo que ofrece el mundo, y no pueden ni hacer eso. Puede ser simplemente los sueños que no están alineados con los planes de Dios. Y decimos, Señor, en este momento eso de ti.
y voy en pos de otro porque yo no quiero escuchar las decisiones y los planes que tú quieres para mí. Y el Señor nos deja. Les dice, vaya. Está como el padre del hijo pródigo cuando le pidió su herencia y dijo, vaya, haga lo que te dé la gana. Pero no quitó en ese momento que de verdad, de sangre, biológicamente, que su papá seguía a su padre. Y dice que cuando su papá, cuando él decidió, cuando cayó en cuenta de quién era él dijo, esto de ser emancipado no me gusta, me es muy duro. Yo pensé que me iba a ser fácil, yo pensé que yo me iba a poder gozar, yo pensé que todo iba a ser color de rosa y ahora me quiero regresar a la casa de mi padre. Y regresó a su casa de su padre. Hermano, es verdad que decir que, como le dije, si no le estamos sirviendo a Dios, estamos sirviendo al diablo. Si no somos hijos de Dios, somos hijos del diablo. Pero llega ese momento donde una vez más podemos caer en cuenta en nuestra identidad en Cristo y decir, Señor, esto de ser emancipado y ir por de otra cosa no me trabajó. Yo quiero regresar a casa, Señor. Padre, porque yo he hecho esa decisión cuando yo estaba parado en Siquem, que a lo mejor yo escogí en la montaña de la maldición. Yo escogí el camino que no tenía que escoger, Señor, y yo me quité, Señor, ese título de hijo tuyo, pero Señor, quiero regresar a casa. Me paro de nuevo aquí en el valle de Siquem y hago decisión de nuevo, Señor, que quiero ir en pos de ti, Señor. Padre, Señor, que me quiero arrojar de todo lo que me impide llegar hacia ti, oh Dios. Padre, todo, Señor, que me está cargando, Dios, todo el dolor y el trauma, Señor, que yo he pasado, Dios, que me está poniendo peso, y yo quiero, Padre, Señor, venir delante de ti, Señor, y decir, Señor, tuyo soy, límpiame, lávame, Señor, saca lo que no es tuyo, Dios, porque yo quiero, Padre, Señor, pararme y hacer la decisión correcta delante de ti. Y él le decía, recuerda, la decisión es tuyo. Tú haces la decisión que tú quieres hacer en tu vida. Tú vas a tener que hacer esa decisión. Y dice en el versículo 25, dice, entonces ese día en Siquem, Josué hizo un pacto con ellos, el cual los comprometía a seguir los decretos y las ordenanzas del Señor. Y dice que él escribió todas esas cosas en el libro de la instrucción de Dios como recordatorio del acuerdo, y tomó una piedra enorme y lo llevó rodando hasta debajo del árbol del terebinto que estaba junto al tabernáculo del Señor. Y le dijo al pueblo, esta piedra escuchó todo lo que el Señor nos dijo. Será un testigo en contra de ustedes si no cumplen lo que le prometieron a Dios. Después Josué mandó que todo israelita regresara a su tierra, cada uno en su hogar. Él decía, hay testimonio, hay testigo del pacto que hayas hecho. La palabra de Dios no dice, y no escribí el versículo, pero dice, hay un gran nube de testigos alrededor de nosotros viéndolo. Él utilizó esta piedra para algo fijo, algo material, para enseñarle, hay testigo del pacto que has hecho hoy. Pero la realidad es que todo lo que nosotros hacemos, sea en el lugar secreto, sea en la tienda, sea en cualquier lugar, siempre hay testigos viendo lo que nosotros estamos haciendo en la encrucijada donde estamos parados. Cuando salimos de Walmart y vemos el recibo y vemos que robamos unas cuantas cosas, en esa encrucijada vamos a decir, ¡qué bendición! ¡Me salió libre, me salió gratis! O en esa encrucijada vamos a regresar a la tienda y digo, mira, no se escaneó. Cuando alguien nos mete un corte de pastelillo, así se dice, ¿verdad? Vamos a sacarle el dedo y maldecirlo, o vamos a decir, mira, esa persona tenía un lugar donde ir, les bendigo en el Señor, en el nombre del Señor Jesús, que llegan bien a su destino. ¿Qué vamos a hacer cuando estamos parados en el valle de Siquem? El segundo de Timoteo dice que va a llegar el día donde la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. Al contrario, van a oír enseñanzas diferentes. Van a estar en búsqueda de maestros que le digan lo que quieren. La gente no escuchará la
verdadera enseñanza, sino que prestará atención a toda clase de cuentos. Llegará ese momento que hay que decir, Señor, yo voy a seguir a estos maestros falsos que me están hablando de prosperidad. Están hablando y diciéndome que todo Dios me va a dar, todo lo que quiero, que voy a vivir en prosperidad, que yo puedo hacer lo que me da la gana porque vivimos en tiempo de gracia, que yo puedo salir a pecar, yo puedo salir a fumar, yo puedo salir a mujerear o hombrear. Le use hombrear porque mujerear es para los hombres y hombrear es para las mujeres que quieren varios hombres. Es una palabra nueva, úsenlo, no le voy a poner copyright. Pero pues tenemos que hacer esa decisión. Van a llegar esos momentos y vivimos en esos tiempos donde hay muchos que dicen, haga lo que te dé la gana porque todavía hay salvación para ti. Una vez salvo, siempre salvo. Segundo de Pedro le dice, esos falsos maestros son como pozos secos sin agua, son como nubes llevados por fuerte viento, pero Dios los castigará y los echará para siempre a lo más profundo de oscuridad. Podemos seguirlo. Podemos decidir seguir esos maestros porque nos hacen sentir bien. Pero también la palabra dice en este mismo capítulo que habiendo conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, ya no siguen el ejemplo de los pecadores de este mundo. Pero si se dejan engañar con esta cosa y además se dejan controlar por el pecado, quedarán peor que antes. Más le valdría no haber conocido este santo mandamiento, ni saber de qué manera quiere Dios que vivan, que saber esto y no obedecerlo. Así, esas personas demuestran la verdad del dicho, el perro vuelve a su vómito, y también la verdad que este otro que dice, el cerdo recién bañado vuelve a revolcarse en el lodo. O sea, puede llegar el momento, estando parado en Siquem, que escogemos seguir a los falsos maestros porque están hablando lo que nosotros queremos escuchar, pasando la mano sobre nuestro pecado, diciendo que estamos bien, que podemos hacer lo que nos dé la gana. Pero la palabra dice, sabiendo la Santa Escritura, sabiendo lo que debes hacer y no hacerlo es pecado. Sabiendo que tienes que seguir recto delante del Señor y has decidido seguir en pos de estos maestros, dice, mejor fuese que nunca hubiese estado parado en el Señor. Porque si no será, como dice el dicho, el perro volviendo a su vómito o el cerdo recién bañado que vuelve a revolcarse en el lodo. Palabra fuerte. Pero a veces estando parado en Siquem, después que Dios nos liberó de Egipto, nos liberó de los amorreos, nos liberó de nuestras propias consecuencias de las decisiones que nosotros tomamos. Porque a veces vienen consecuencias, pero por amor el Señor nos protege de las consecuencias de nuestras propias decisiones. Porque la palabra dice que el pago del pecado es muerte. Esa debe ser la consecuencia por las decisiones que nosotros tomemos. Pero por amor a nosotros y por amor a la promesa y por ser un Dios fiel, que cuando Él dice algo cumple lo que hace, Él dice, esa consecuencia les voy a proteger y no voy a permitir muerte. Pero aún así nos paramos y decimos, yo voy a hacer lo que yo quiero hacer, lo que me dé la gana, y nos revolcamos como esos cuerpos en el lodo. Y uno puede decir, pero esos son otros, eso no soy yo. Pero ¿qué dice el Apocalipsis? Dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestidura blanca para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. En este caminar, a veces estamos como el hombre de Santiago 1:8 que dice que es un hombre de doble ánimo, que es inconstante en todos sus caminos. Estamos parados en los
frente, pero como te has decidido quedarte parado y no hacer ninguna decisión, será vomitado de mi boca. Y somos a veces gente de doble ánimo. La palabra doble ánimo yo lo busqué en el concordancia Strong y dice que es una palabra griego que es despichos, derivado de disque, dos y pitch, no sé cómo pronunciarlo, pero significa alma. Cuando dicen del doble ánimo, están hablando de tener dos almas. Describe una persona partida a la mitad, es decir, que vacila como un esquizofrénico espiritual. Es una manera gráfica de describir a alguien que vive dividido en su interior, que con una fe que confiesa una cosa, pero con sus pensamientos y deseos que apuntan en otra dirección. Eso es lo que significa ser una persona de doble ánimo, una persona esquizofrénico espiritual totalmente dividido. Elías le dijo al pueblo en Primero de Reyes, dice, ¿hasta cuándo vas a claviciar en vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es tu Dios, síguele, y si va a ir en pos de él. Y dice que el pueblo respondió, pero a veces no queremos responder y estamos ahí parados. Y el Señor nos dice, ¿hasta cuándo vas a seguir claviciando? ¿Hasta cuándo vas a seguir parado en los dos lugares? Porque no quieres hacer una decisión. ¿Hasta cuándo serás, como dice también en Santiago, como ese hombre con la lealtad dividida, que es tan instable como una ola del mar que el viento arrastra y empuja de un lado a otro? Que su libertad está dividida entre Dios y el mundo y son inestables en todo lo que hacen, porque están parados en Siquem y no quieren hacer ninguna decisión, porque quieren de los ajos y la cebolla de Egipto, pero quieren la bendición del Señor. Están como Lot, estando en Sodoma y Gomorra, estando ahí mismo en el puerto de Sodoma y Gomorra, viendo todo lo que está haciendo, queriendo que el ángel de Jehová entre en su casa, cuando el mundo le está tocando a la puerta y le quieren abrir la puerta. Hay que hacer una decisión. Hay que decir, Señor, estoy parado. Señor, yo quiero seguir recto delante de ti. Quiero tener una relación estable contigo, Dios. Que cuando vengan las circunstancias en mi vida, oh Dios, me paro firme en ti, Señor. Padre, Señor, que yo no me desvío, Señor. Cuando vengan los tiempos en nuestra vida, Dios, cuando no es difícil, Dios, que yo puedo parar firme y decir, Señor, aunque mis ojos no lo pueden ver, aunque estoy viendo algo contrario, yo voy a seguir caminando en pos de ti. Aun cuando mi cuerpo mismo quiera hacer otra cosa, yo voy a dar el mandato a mi alma. Alma mía, alaba a tu Dios. Alma mía, adora a tu Dios. Alma mía, sigue adelante, no mirando a la diestra ni a la siniestra, sino mirando el autor y el consumidor de la fe. Alma mía, yo voy a seguir adelante, aleluya. Yo no voy a permitir que con mi lengua yo profeso una bendición y también profeso maldición, porque la palabra dice que tú no puedes servir a dos señores, que vas a agradar a uno y enojar al otro. La palabra nos dice que un puente no puede dar dos diferentes aguas, o eres dulce o eres amargo. Hay que hacer una decisión. Estamos parados ahí en la encrucijada de Siquem. ¿Qué decisión vamos a hacer? Es verdad que es difícil. Pablo dijo en Romanos 7, versículo 18, dice, yo sé que en mi naturaleza, yo soy pecaminoso, que no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que lo hace, lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente.
Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Y él decía, yo me siento un pobre desgraciado. Y él le pedía, Señor, líbreme, líbreme de esto dentro de mí, de este pecado que me quiere dominar y llevar a la muerte. Y él dice, la respuesta está en el Señor nuestro Dios. Solo en él está la contestación. Y después él entra en Romanos 8 que dice que hay que dominar la naturaleza pecaminosa yendo en pos del Espíritu. Dice, pero los que son controlados por el Espíritu Santo piensen en las cosas que agradan al Espíritu Santo. Por lo tanto, permitir que la naturaleza pecaminosa les controla la mente lleva a la muerte, pero permitir que el Espíritu les controla la mente les lleva a la vida y a la paz. Hay que estar parado firme. Hay que no permitir que nuestro alma sea dividido queriendo y anhelando las cosas de este mundo, pero queriendo también ser bendecido. Hay un dicho que dice, o te peinas o te hagas rolo. Imagínate llegar a la iglesia, y lo he hecho, que llego con un rolo, pero por lo menos toda la cabeza está en rolos, amén. Pero dice, o te peinas o te hagas rolo. No puedes estar bien lindo yendo a una fiesta con el tubi puesto y los rolos puestos. Vas a estar bien fuera de orden. Bien fuera de orden. Y a veces queremos llegar espiritualmente delante del Señor así mismo. Diciendo, Señor, estoy listo, pero llegamos con nuestro traje con manchas y con arrugas. Y como decía el otro día el hermano Yamil acerca de los vírgenes insensatas, dice la palabra que todos llevaron aceite, dice la palabra que todos durmieron, pero había algunas que vinieron preparadas con aceite extra para cuando llegara ese momento sabían a dónde ir. En este caminar hay que pararnos decidido y decir, Señor, yo he decidido seguirte a ti. En Estel capítulo 4, y ya mismo termino, hermano. En Estel capítulo 4 dice que Amán quería matar a todos los judíos. Ya él tenía órdenes firmados por el rey que iba a matar a todos los judíos. Y Estel estaba bien cómodo en el castillo, bien cómodo en su cuarto. Y su primo tío dijo a Estel, dijo, no pienses que vas a escapar en la casa del rey más que cualquier otro judío. Porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos. Mas tú y la casa de tu padre van a perecer. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Ella pensaba, no, yo estoy bien. A mí no me va a llegar muerte a mi morada. Yo puedo estar bien cómodo aquí y no mostrar mi identidad que soy judía. Pero ella se levantó en el 15 y dice a su primo, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí. Y no comáis ni bebéis en 3 días, noche y día. Y yo también con mi doncella voy a ayunar igualmente. Y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley y si perezco, que perezca. Ella tenía que tomar esa decisión en ese momento. Si me callo, puedo perecer. Si hablo, puedo perecer. Pero yo he decidido que voy a hablar, aunque a lo mejor por hablar la sana doctrina, por haber hablado lo que Dios ha puesto, a lo mejor me van a gritar y decir, no, que esta es muy fanática, que esto, lo otro, que me apedrean, que hagan esto y lo otro. Pero Estel dijo, yo me voy a parar firme. Y dice en Estel capítulo 5 que al tercer día ella se vistió en su vestido real, entró en el patio interior de casa del rey y enfrente del aposento del rey. Y estaba el rey sentado en su trono en el aposento real, enfrente de la puerta del aposento. Y cuando vio a la reina Estel que estaba en el patio, ella obtuvo gracia ante sus ojos y el rey extendió su cetro hacia ella. Ella se paró en esa encrucijada de su vida y en vez de decir, no, yo estoy cómodo, nada me va a tocar, yo voy a seguir aquí, nadie va a conocer mi identidad, que soy judía.
Ella no dijo eso, ella se paró y ella dice, aunque parezca que perezco. Y por ser obediente y por pararse en su identidad y seguir el plan perfecto de Dios, encontró gracia delante del Rey. Y no simplemente pudo salvar su vida, sino de toda una nación. Y el enemigo que venía en pos de ellos para matarlo, él fue matado por el mismo trampa que él había atravesado. Cuando nosotros estamos parados allí en ese valle, podemos hacer el decisión que no es más fácil, donde vemos que hay más prosperidad, donde con nuestros ojos decimos, es que ahí hay más mundo, yo quiero estar ahí. Y aunque en este camino va a ser difícil, aunque va a haber espina, va a haber roca, va a ser difícil, pero la palabra dice que bendecidos son esos pies que llevan ese evangelio de paz. Bendecidos son. Aunque a lo mejor van a criticarnos, como Jeremías, que Jeremías dice, yo hablo y todo el pueblo me quieren maldecir, me quieren matar, es mejor que quedarme callado. Pero él dijo, mientras me callo, hay un fuego dentro de mí que no me deja callarlo. Hay algo que me quema, que me dice que yo tengo que seguir predicando la Santa Escritura. En Deuteronomio de nuevo dice que ahí estamos parados y hay que escoger. Pero vayamos a ser como Josué, que dijo, no importa, yo y mi casa hemos decidido servir al Señor. Yo y mi casa vamos a seguir en pos de Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Yo he decidido que para mí morir es ganancia y esa ganancia está en Cristo. Hermano, este caminar es difícil. Este caminar hay que hacer decisiones. No podemos ser pasivos en este caminar esperando que otra persona haga la decisión por nosotros. Porque si permitimos que en este mundo haga la decisión por nosotros, como decía en Santiago, vamos a ser como aquellos arrastrados por el mal. Hay otro versículo ahí mismo que dice, como el hombre que se mira en el espejo y acabando de verse en el espejo se le olvida quién era, cómo estaba. Y espiritualmente, si decidimos ir en pos de otra cosa, estamos olvidando de las promesas que Dios tiene para nosotros y vamos a perder esa promesa por ir en pos de lo fácil, de lo cómodo, de lo que hace nuestro cuerpo sentir bien. En este tiempo más que nunca hay que ser activamente haciendo las decisiones y haciéndolo con orgullo y diciendo, yo voy a servir al Señor. Yo he hecho esa decisión, porque si no, nos van a ver como otra persona inmundo, otra persona en el mundo viviendo esa vida, porque no queremos pararnos firmes. Y no sea que cuando el trompeta suena, por tener esa apariencia de estar bien parado o por querer aparentar y no mostrar totalmente que somos cristianos, ser cristianos en secreto, va a sonar esa trompeta y nos podemos quedar porque no hemos hecho esa decisión firme de seguir a Cristo. Aunque sea difícil, aunque nos duela, pero dice la palabra que hay un galardón, que hay una recompensa cuando llegamos al cielo, que vamos a poder quitar nuestra corona delante del Señor y vamos a poder escuchar esa palabra, entrar por mi puerta, entrar por mi plenitud, fiel y bien siervo. Pero hay que hacer una decisión. Yo creo que todos en nuestra vida hemos pasado donde estamos parados en el encrucijada y hay que hacer una decisión. Y esa decisión es individual. Yo no puedo hacer el decisión por ti, el pastor no puede hacer el decisión por ti, tu esposo no puede hacer el decisión por ti, tu esposa, tú mismo tienes que hacer el decisión, porque la salvación es individual. Yo tengo una amiga que ahora es pastora, amén, y hubo un tiempo donde ellos estaban llegando a nuestra iglesia antes de llegar al pastorado, y los dos tienen llamado de ser pastores. Y una de las cosas que ella le decía al esposo, porque a veces ella se quedaba en casa, y el esposo decía, ¿no vas a ir a la iglesia conmigo? Y ella decía, tú no necesitas que yo vaya para que tú vayas. Y él decía, no, pero mejor me quedo para cuidarte.
Y ella lo miraba bien fijamente y ella, siendo la esposa, ella decía, no te influencia por la decisión que yo he tomado, de yo quedarme. Porque aún yo quedando aquí ahora por cualquier decisión, yo todavía estoy siguiendo buscando el rostro de Dios. Pero tú te quedas y empiezas a distraerte, a hacer otras cosas. No te dejas influenciar. Y muchas veces en este caminar nos dejamos influenciar hasta por nuestro propio cónyuge, diciendo, mejor me quedo para aplazarlo a él o a ella. Mejor me quedo porque el niño está molestando o el niño no sabe cómo portarse bien en la iglesia y para no hacer mucha bulla, mejor me quedo para cuidar del niño. Mira, hermano, yo les prometo que el niño se va a aplacar. Tarde o temprano va a aprender cómo se tiene que bregar en la iglesia. El esposo que no quiere venir un día va a llegar. El jueves el hermano Roberto dijo que la persona que él más admira en esta tierra que le ha influenciado es su esposa. Porque dijo por el testimonio que ella ha llevado. Y no estoy diciendo que el hermano Roberto estaba mal en ninguna cosa que estaba haciendo. Pero él decía por el testimonio de su esposa que ella seguía adelante. Eso fue algo que le impactó. El pastor también lo decía de su esposa. Él decía, yo le peleaba y aún yo peleándola, ella hacía la decisión de seguir a Cristo. Y ella no me presionaba a yo hacer el mismo decisión. Y él decía que un día, ella yendo para la iglesia, él le dijo, espérame que yo voy. Y ella hasta se asombró un poco, ¿verdad, papá? Pero le esperó. Ella no empezó a decir, ay, mira, este hombre que ahora voy a llegar tarde, que me voy a perder del devocional por culpa de este hombre. Sino que ella esperó y ella hizo una decisión ese día de decir, yo en mi casa vamos a servirle a Dios. Y si yo tengo que esperar este momento para que podamos llegar a alabar a Dios, lo vamos a hacer. Hermano, no nos permitemos influenciar por nada. Porque el enemigo va a tirar con todo, para hacernos frustrar, para hacernos distraer, para hacernos pensar que no puedo. El pastor siempre dice, mira, aun si llegas tarde, llega. Aun si estás cansado y si aquí mismo tienes que tomar su siesta, llega. Aún con la ropa, oliendo al trabajo, llega. Aún con la carga que tienes, llega. Aún estando todavía vestido de ropa viles, llega, porque el Señor va a hacer el cambio. Ahí mismo en esa encrucijada te puedes decidir, ahí en esa puerta, decidir irte. O puedes decidir, yo voy a entrar. No importando si a lo mejor alguien nos miró mal, si a lo mejor alguien dijo una palabra que nos ofendió. Ahí en esa puerta de la iglesia se puede convertir en una encrucijada donde decidimos, yo voy a entrar porque yo voy a buscar la presencia de Dios por mí mismo, o si voy a decidir, me voy a ir y hacer otra cosa porque he permitido que la ofensa, o he permitido algo que me desvíe. Hermano, ustedes mismos tienen que hacer esa decisión hoy. No permiten que nada ni nadie le influencia y créame, cualquier decisión que ustedes hagan van a tener que vivir por esa consecuencia. Yo les puedo decir, vaya a la montaña de la bendición y aún diciendo todas las promesas que Dios tendrá para ti, ustedes pueden decidir ir al otro lado. Y créanme que como pastores nos va a doler, pero ustedes tienen la decisión que hacer. Pero también créanme que cuando ustedes deciden regresar, vamos a estar aquí esperando con brazos abiertos, diciendo bienvenidos de nuevo, mis hermanos. Aquí estamos como un pueblo, como una familia. Ya el ofenso se ha ido, ya todo eso se ha ido. Somos uno, un solo cuerpo en Cristo, hermanos. Estamos parados en la encrucijada de Siquem y hay que escoger. Yo espero que podamos ser como Josué que dice, yo y mi casa le serviremos a Jehová. Vamos a ponernos de pie. Voy a hacer una oración cortita antes de pasarlo al pastor. Amén. Y a lo mejor